tardes a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Es un privilegio. Y ya Jeffrey hace un momentico me dijo, tienes 50 minutos. Entonces me toca como el dermatólogo, directo al grano. No puedo perder tiempo y... Perdónenme un segundo, abro un documento. Paso. Y de antemano también quiero felicitarlos. La verdad que sí, es un privilegio poder compartir la palabra y sobre todo seguirnos edificando. Cada vez que yo me acerco a las Escrituras, de manera individual o con mi esposa, con mis hijos o en el contexto donde yo me encuentre, a veces siento que no sé nada. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Y yo llevo casi 30 años ya de conocer al Señor. Y a veces digo, no sé nada. Me siento que estoy en ese proceso todavía de crecimiento, de descubrir cosas, de ver realmente cuál es la intención de Dios al darnos el mensaje en su palabra, un mensaje que está explícito y está claro en los 66 libros. Y bueno, mis amigos técnicos allá creo que me están colaborando muy bien. Perfecto, ok, esa era la bienvenida, pero ya les dimos 2 veces la bienvenida. Entonces, como decimos en mi tierra, al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas, ¿sí o no? Yo espero que usted saque el mayor provecho de lo que vamos a compartir. Yo quisiera que ustedes tuvieran algo con que apuntar, cuaderno, hoja, lo que sea, en el celular, en el iPad, donde sea. Porque posiblemente van a haber cosas nuevas, posiblemente usted va a decir, oiga, yo no tenía ni idea que eso existía, ¿ok? Y no es que yo le vaya a traer una revelación nueva, no, para nada, sino que son cosas que uno necesita entender. Y necesitamos convertirnos en estudiantes asiduos de las Escrituras, ¿ok? Necesitamos convertirnos en personas diligentes. Conocemos médicos, arquitectos, abogados que pasan años y años estudiando. Y nosotros a veces nos conformamos con el versículo que nos mandan por el WhatsApp, ¿cierto? Y no es así. Las Escrituras, todo el consejo de Dios es más que un versículo que nos mandan, o el versículo del día. Es mucho más que eso, ¿ok? Entonces, bienvenidos y vamos a arrancar. Ser una iglesia sana doctrinalmente. Los que hemos tenido hijos, los que tenemos el privilegio de ser papás o mamás, cuando nace el bebé, y las mujeres me pueden o ratificar o contradecir lo que voy a decir. Cuando un bebé nace y las amigas empiezan a llamar, ¿y cómo nació el bebé? Bien, bien. Bueno, pero lo más importante es que esté sano, ¿cierto? No importa si es blanquito, morenito, gordito, flaquito, lindo, de ojos verdes, azules, no importa, ¿cierto que dicen así? Lo importante es que esté sano. Y de la misma manera, en nuestra iglesia, es decir, la iglesia de Jesucristo, tiene que ser una iglesia doctrinalmente sana, que se practican algunas cosas que difieren con otras congregaciones respecto a, no sé, la cultura interna de la iglesia. Pero nosotros tenemos que velar para ser una iglesia doctrinalmente sana. Y tenemos que ser muy celosos con las Escrituras, ¿sí? Y el celo no es solamente que el novio cele a la novia, el esposo a la esposa, no. Nosotros tenemos que velar para que lo que se transmita o lo que yo esté transmitiendo sea correcto y se ajuste plenamente a las Escrituras. ¿Están conmigo? ¿O me devuelvo? ¿Sí? ¿Me devuelvo, empiezo de nuevo o están acá? ¿Sí? Están acá. Muy bien. Permítame empezar con algo, ¿ok? Antes de entrar en materia y de contarles el tema de lo que voy a hablar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se me fue? Ok. Ven este texto, una fotografía, una señora manejando un auto y dice, Carlos le compró un auto a Claudia. Me gustaría que usted se tomara 1 minuto o 2 minutos y voy a seleccionar unas 2 o 3 personas para que ustedes me hagan una interpretación de esa frase. Pueden existir muchísimas interpretaciones, ¿ok?
Y aquí todas son válidas. Aquí yo no voy a rechazar ninguna. Pero sí me gustaría que ustedes, de acuerdo al criterio que tienen, ustedes me puedan decir, eso para mí interpreta esto, esto y esto y esto. ¿Okay? Carlos le compró un auto a Claudia. Entonces vamos a ver quién se anima. ¿O lo hacemos dedocráticamente? ¿Sí? Vamos a hacerlo dedocráticamente. Titi, porfis. Déjame, me gustaría que tú me dieras tu interpretación. ¿Quién es Carlos? Bueno, ahí no especifica quién es Carlos, quién es Claudia. Por el rostro de Claudia es una señora, no es una jovencita, lo que yo veo. Y puede ser su esposo, que le haya regalado un auto, por la imagen que yo puedo ver acá. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? Lizzy, me gustaría escuchar tu interpretación. Carlos sería el padre y Claudia sería la hija y le compró un auto porque ella egresó de la facultad. Porque terminó. Muy bien, gracias. Por acá, ¿me recuerdas tu nombre, hermano? Jimmy. Bueno, yo lo que veo es que este es Carl y la otra debe ser Claude, porque el volante está en la mano derecha, deben ser ingleses seguramente. Okay. Pero dime algo más, ¿qué más? Y qué sé yo, el marido le compró a la esposa. ¿Alguien podría pensar en algo diferente, digamos que no sea relación esposo y esposa? Pastor, cuéntame. Carlos le compró un auto a Claudia, ella no sabe manejar, no conoce las leyes de tránsito y la verdad que es un peligro cuando está en la calle. Ok, un momentico que aquí tenemos el polo opuesto. Carlos fue generoso con ella porque le compró un auto. Ok, gracias. ¿Y alguien tiene una versión diferente en cuanto a la relación de Carlos y Claudia? Jeffrey. Claro, creo que con la oración podemos decir, Carlos le compró un auto a Claudia, puede ser que Carlos le regaló el auto a Claudia, o puede ser que Claudia vendía autos y Carlos compró un auto de ella. Perfecto. Perfecto. Todos tuvieron el tiempo y tuvieron la creatividad para darme una respuesta. ¿Ok? No aparece, pero fue Carlos el que le regaló. Ahora quiero contarles el contexto, mostrarles el contexto de esa situación. ¿Ok? Y vamos a entrar en materia. Conozcamos la historia de Carlos le compró un auto a Claudia. Carlos es un empresario amable y sobre todo sensible a las necesidades de sus empleados. Claudia ha trabajado en la empresa de Carlos por más de 20 años, siendo fiel a la empresa y dando lo mejor de ella. Recientemente su esposo la abandonó y ella quedó con sus 2 hijos. Carlos, al conocer la situación de Claudia, decidió juntamente con su esposa regalarle un auto a Claudia. Ahora Claudia puede llevar a recoger a sus hijos del colegio. ¿Gracias a qué? Carlos le regaló un auto a Claudia. La pregunta es, ¿ustedes tenían derecho a interpretarlo? Sí. La segunda pregunta es, ¿todas las interpretaciones son correctas? No. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el contexto de la situación. Y si nosotros no conocemos el contexto, vamos a empezar a disparar a la loca, para aquí y para allá, creyendo que la versión que yo tengo es correcta. ¿Están conmigo? Y el tema que hoy vamos a tratar, ¿ok? Tiene que ver con esto, hermenéutica. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado esta palabra, hermenéutica. ¿Tú la habías escuchado? ¿Por acá ya la habían escuchado? ¿Sí? ¿Por allá algunos no la habían escuchado? ¿Ya la habían escuchado? Ok. ¿Por qué es importante la hermenéutica? A pesar de que no, y ya les voy a explicar de qué se trata la hermenéutica, a pesar de que no se encuentra de manera literal en la Biblia. Ustedes no van a encontrar la palabra hermenéutica en ninguna parte de las Escrituras, pero sí es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo y a lo ancho de la historia,
sabemos que la iglesia ha sido infectada y ha sido afectada con falsas doctrinas. Fuera de la iglesia, llamemos iglesia al cuerpo de Cristo, la iglesia evangélico-cristiana, pero también dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Dentro del cuerpo de Cristo también la iglesia se ha visto afectada por falsas enseñanzas. Y no quiero profundizar en el tema de las falsas doctrinas, pero podríamos mencionar los testigos de Jehová, los mormones, ¿okay? Y algunas falsas enseñanzas que han surgido simplemente por el desconocimiento de la sana doctrina, de las escrituras, ¿okay? Esta palabra hermenéutica viene de una palabra griega que significa hermeneu, ¿okay? Y en el Antiguo Testamento, ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en griego porque era el idioma de la época, ¿okay? Y Hermes, que es este personaje que tenemos en pantalla, él era el mensajero de los dioses en la mitología griega. Y Hermes llegó a significar alguien que interpreta. Y en el griego la palabra hermenéutica se refería al arte de interpretar un texto. Eso es hermenéutica, el arte de interpretar un texto. Vamos a seguir profundizando un poquito. Acá dice, hermenéutica, del griego hermeneu, significa explicar un texto o poner en claro un texto. Es el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras y es la ciencia y el arte, dos cosas importantes. Ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Alguien podría decir, no, pero Andrés, para mí es suficiente el ir a la iglesia, reunirme, alabar al Señor, ofrendar, ayunar, reunirme con mis hermanos en el grupo pequeño, hacer mi nueva vida en Cristo y ya paré de contar. No, amados. Es de mucha importancia que nosotros escudriñemos las escrituras, que profundicemos. ¿Por qué? Pueda que ahorita nosotros no estemos siendo tan atacados, a pesar de que hay mucho ataque doctrinal, ¿ok? Que a veces no somos conscientes de eso, pero aún en las redes sociales, en el TikTok y en Instagram, en Facebook, ¿ok? Nuestros hijos están siendo atacados. Ayer estaba hablando con mi hijo acerca de algo que se llama la ley de la atracción. No sé si la han escuchado. La ley de la atracción. Usted sabe que eso no tiene nada de bíblico. Pero resulta que nuestros hijos están siendo atacados y bombardeados. Y nosotros necesitamos entender correctamente las escrituras. Es como cuando en sus años mozos, ¿cuántos recuerdan haber recibido o enviado una carta a su novia? Levanten la mano. No les dé vergüenza, levanten la mano. Yo también. Nosotros no teníamos redes sociales. A mí no me da pena decir. Yo no tenía. Yo era el de escribir cartas a mano. Eso. O habían también telegramas. ¿Cierto? Lo máximo en tecnología era el fax. ¿Sí? Para los que somos generación 70 y pico. Y resulta que cuando uno le escribía una carta a la novia o cuando recibía una carta, ¿uno qué hacía? ¿La leía por pedacitos? ¿Una línea y la guardaba el resto para la otra semana? No, uno leía toda la carta, ¿cierto? Toda la carta. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Yo recuerdo que cuando mi esposa me mandaba cartas, yo estaba en Colombia, ella me mandaba el mail, si todavía ya apareció el mail, yo imprimía el mail, ¿sí? Y yo me iba en el colectivo del colegio, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y yo la leía una y otra vez y compraba esos marcadores fluorescentes, y yo resaltaba esas frases que me encantaban, pero yo leía toda la carta, ¿ok? Toda la carta. Y nosotros necesitamos entender las escrituras dentro del mismo contexto de la palabra. Es decir, si yo voy a leer un versículo, yo tengo que mirarlo a la luz del párrafo, o a la luz del capítulo, o a la luz del libro, o a la luz de toda la Biblia, ¿ok? Pero yo no puedo sacar un texto fuera de contexto porque o si no voy a terminar haciendo un pretexto. Y eso va a ayudar de que yo pueda tener un concepto más claro del mensaje de Dios, del mensaje de su palabra, ¿ok? Yo no puedo simplemente convertirme en el pescador de perlas, como aquellos que
Y no tengo nada en contra de la Biblia de las promesas, ¿ok? No tengo nada en contra de la Biblia de las promesas, pero hay un riesgo. Cuando solamente me fijo en la promesa, entonces una promesa aquí, otra promesa allá, y yo anulo lo que hay antes o lo que hay después, o cuál es el requisito o la exigencia de parte de Dios. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Todavía? Dice que es un arte, ¿ok? Porque, bueno, es una ciencia realmente porque hay ciertas reglas que debemos seguir para interpretar un texto. Ay, Andrés, yo pensé que era tan fácil, que era leer la Biblia y no más y pedirle al Espíritu Santo que me hablara y yo sentir como un cosquilleo en el cuerpo y que se me pusieran los pelos de gallina. Y eso era entender la Biblia. No, amados. Hay que entenderla. Hay ciertos patrones, hay ciertas cosas que debo entender. Hay que entender el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto social para poder entenderlo. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra y llegó a Jerusalén, ¿ustedes saben lo que hicieron los judíos? Ay, Hosana, Hosana, ¿cierto? Y uno pensaría, ay, esos judíos tan queridos. No, les faltaba que les diera un beso, porque amorosos iban a seguir al maestro, ¿cierto? Iban a ser fieles. Y cuando Jesús estaba por ahí alimentando, todos iban detrás de Jesús, ¿sí? Y resulta que si nosotros no entendemos el contexto, no vamos a entender el comportamiento de los judíos. El pueblo en ese momento estaba bajo el yugo del imperio romano, ¿ok? Los tenía con impuesto aquí, impuesto allá. La canasta familiar estaba disparadísima. Los tenía ahorcados y ellos estaban deseosos que viniera un rey que los librara de eso. Y dijeron, no, aquí se solucionó esto. Ya se acabó. Con el imperio romano era como si estuvieran armando un Sarambí Sorocue. ¿Sí, más o menos? Eso. Dijo, no, ya llegó nuestro libertador, ya todo está feliz, Jesús es del... Y Jesús lastimosamente no vino ni a cambiar la situación económica, ni a traerle la salud física a todos como ellos esperaban. Y como no era eso, entonces ¿qué hicieron? No, no me sirvió. Y más adelante Jesús dice, mire, ustedes me buscan simplemente por la comida que perece, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Pero habría que entender perfectamente el contexto. Ahora, es un arte porque requiere que nosotros utilicemos nuestra habilidad personal para evaluar, sopesar, distinguir, y requiere de nuestro criterio y necesitamos estudiarla. Perdón, ¿dónde apunto? ¿Qué pasó? ¿Se me paró? ¿Se paró eso? ¿Le quieres dar? Uno, allá. Okay. El Señor Jesucristo, Él mismo explicó, nos dio una idea de lo que era hermenéutica. Después de su resurrección, Él iba por ahí en el camino y se encontró con 2 discípulos. Y ellos estaban confundidos. Señor, ¿qué pasó? No entendemos. Mire, usted es el único extraño en esta ciudad y no sabe lo que pasó. Estaban afligidos y Jesús iba tranquilo caminando con ellos. Y después dice en Lucas 24:27 que Jesús empezó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba interpretando las escrituras, dándoles a entender lo que ellas decían del Mesías. ¿Ok? De una u otra manera Jesús nos estaba enseñando la importancia de hacer una buena hermenéutica. Es decir, de analizar los textos para poder llegar a una conclusión segura y certera. Tenemos algunas bases bíblicas de lo que es la hermenéutica. Vuelvo y les digo, a pesar de que esa palabra no se encuentra como tal en las escrituras. Pero si vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios, el Pentateuco, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El contexto de este versículo era que el pueblo había estado en cautiverio en Babilonia por desobediencia. Y en el tiempo de Nehemías, a él se le permitió, digamos que fuera como el pionero, organizara el regreso de los cautivos, que fueran otra vez a Jerusalén, bajo el gobierno de Artajerjes en ese momento. Y ellos cuando regresaron querían volver a la ley del Señor. ¿Ok?
Ellos leían claramente, ponían sentido y entendían la lectura. Y ese básicamente es el propósito inmediato de la hermenéutica, entender lo que se lee. No sé si a ustedes les ha pasado que se acercan a las escrituras y ustedes dicen, ¿y esto cómo es? Yo no entiendo qué es lo que dice. ¿Les ha pasado eso? Que por allá cuando uno lee Hechos 25, dice, hablando de la conversión de Pablo, que no darás cosas, dura cosa te es dar cosas al aguijón. ¿Han escuchado esa palabra? Dura cosa te es dar cosas. ¿Cómo así? Eso parece un trabalenguas. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿No? Resulta que la palabra coses significa patadas. Y el aguijón era una vara, ¿sí? Era como una caña que tenía una punta de metal. Cuando los agricultores estaban trabajando la tierra y habían animales, los bueyes, y ellos no querían hacer caso, no querían seguir por el camino que tenían que seguir, entonces se les golpeaba, se les hincaba. Y ellos con sus patas golpeaban el aguijón y se estaban lastimando. Y lo que Dios o Cristo Jesús le estaba enseñando a Pablo era, entre más difícil te pongas, pues más te va a doler. ¿Me entiende? Eso era, que no se resistiera a la autoridad porque iba a ser peor para él. Pero a veces si uno no lee o si uno no consulta otra versión, uno queda ahí más perdido que embolatado, ¿cierto? Queda uno más confundido que uno no sabe ni de dónde es vecino. Entonces el fin de la hermenéutica es ponerle sentido a lo que estamos leyendo, ¿ok? Interpretamos la Biblia para entenderla a la manera de Dios y someternos a ella. No hay verdadera hermenéutica si no hay disposición para obedecer. Por eso el apóstol Pablo dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Pero no solamente Nehemías nos muestra una base, sino que tenemos algo en Esdras también. Esdras, un sacerdote, dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué significa la palabra inquirir? Preguntar, ¿cierto? Averiguar, ¿sí? Eso significa inquirir, o sea, no conformarme con lo que me están diciendo, sino ir más allá, buscar, escudriñar y cumplir. Era defender con amor. No ser maestros severos, pero tampoco ser copos de azúcar sin entendimiento. ¿Ok? No podemos ser los dos extremos. Tenemos que defender la verdad en amor, pero tampoco 100% siendo severos, pero tampoco unos blandengues como esos. ¿Han comido esos algodones de azúcar? Esos que venden por ahí de color rosado. ¿Han comido? Uno los ve y dice, wow, grandísimo. Y se acerca, me vende uno y uno lo agarra. Y uno agarra algo grande y cuando se lo mete en la boca, ya eso no es nada. ¿Sí les ha pasado eso? Ok, no podemos ser así. Ni severos, explicando la palabra, ni tampoco ser unos algodones de dulce sin conocimiento. El propósito de la palabra es edificar a la iglesia, de conocer más quién es Dios, qué es lo que desea Él en nuestras vidas. Dios, sobre todas las cosas, quiere moldear nuestro carácter. Pero antes de aplicar lo que la Biblia dice, debemos entender qué es lo que dice. Antes de aplicarla, debemos entender qué es lo que dice. ¿Es importante la hermenéutica? Algunos dirían, no, a mí no me interesa. Yo no soy de estudiar. Yo no soy de profundizar. A mí eso no va conmigo. Y hay gente que puede sacar ciertas objeciones o presentar algunas objeciones, como por ejemplo, José, una conversación entre José y alguien más. José, es importante estudiar las escrituras. José dice, ¿qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? ¿No nos la dio Dios para que la entendiéramos? ¿No dice el apóstol Juan, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Eso está en 1 de Juan. ¿No dice el profeta Isaías que el camino es tan claro que hasta los insensatos no yerran? En otra versión dice que hasta los más tontos yerran. ¿Ok? Ahora, esta objeción es un claro ejemplo de lo que pasa cuando alguien quiere entender los textos con un sentido individualista, sin tomar en cuenta el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. ¿Ok?
Y esto pasa mucho, les digo. Esto se presenta día tras día. Pero cuando hay una persona que tiene un corazón humilde y realmente está deseosa, buscando hacer la voluntad de Dios, no será avergonzado. ¿Okay? El apóstol Juan dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de... Bueno, Jesús, perdón. Conocerá si la doctrina es de Dios. Pero hay otra objeción. Es tan difícil entender las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Aquellos que han pasado por un seminario bíblico, los maestros, se necesitan muchos años. Amados, el creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las escrituras, pero también tiene que conocer las dificultades que esto puede que conlleva. Y debe estar dispuesto a emplear los medios que Dios pone a su alcance. Dios dice en Jeremías 9, versículo 23, que Él quiere que lo conozcamos y lo entendamos. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, pero alabes en esto el que se ha de alabar, en entenderme y en conocerme. El apóstol Pablo pasó muchísimos años a los pies de Gamaliel, ¿okay? Conociendo las escrituras, conociendo la ley del Antiguo Testamento, ¿okay? Y es importante que nosotros hoy en día, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que pasarle un legado claro y transparente a nuestros hijos, correcto, de las escrituras. Porque eso nos pasa, si no lo hacemos, nos pasa como cuando estábamos en el colegio y la profesora nos decía, hay que cortar esta cartulina, muchachos. Y nosotros sin tijeras, sin cortador, sin regla, nada. Entonces uno ¿qué hacía? Doblaba la hoja y así a mano. ¿Se acuerdan? Ay, tan jóvenes todos. ¿Se acuerdan que lo cortaba uno y le quedaba chueco, ¿cierto? O torcido. ¿Se acuerdan? O cuando uno escribía en las últimas hojas del cuaderno y papá nos decía, no vaya a rayar las hojas. Y uno por miedo, uno arrancaba la hoja, ¿cierto? ¿Y cómo quedaba eso? Torcido. Amados, si nosotros no trazamos bien las escrituras, podemos empezar a torcer el camino y nuestros hijos van a recibir un legado torcido. Nuestros discípulos pueden recibir un legado torcido. Y el día de mañana, todas esas tergiversaciones, ¿sí?, van a terminar en una falsa doctrina o en una falsa enseñanza. Pero tenemos también otra objeción, también muy conocida. Díganme si la conocen. Ay, pero el Señor dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Han escuchado eso? Sí, díganmelo, así, sin vergüenza. Sí, yo lo he escuchado. O yo lo he dicho. ¿Sí? ¿Qué significa realmente lo dicho por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios? Cuando Pablo dijo esto, él se estaba refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, la ley mosaica. Que ni ustedes ni yo, ni siquiera el apóstol Pablo podía cumplirla. Ninguno pudo cumplirla excepto uno, Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice que si alguno quiere cumplir toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de toda. ¿Ok? El Espíritu se refiere al Espíritu, al pacto de gracia, al Nuevo Testamento, por el cual Cristo, cuando creemos en Él y por medio del Espíritu Santo, nos da la vida eterna. Este es un texto de la Biblia que muchos sacan de su contexto para justificar que estudiar con diligencia las Sagradas Escrituras puede resultar perjudicial y que es mejor ser llenos del Espíritu Santo a través de experiencias. Amén. Ninguno me dijo amén. ¿Sí o no? ¿No ha pasado eso? ¿No escuchan eso? Que es la experiencia lo que me llena, que es la experiencia lo que produce crecimiento en mi vida. Y eso no es cierto, no hay ningún sustento bíblico. Pablo nunca dijo eso, Jesús nunca dijo eso. Nosotros necesitamos conocer las Escrituras, conocerlas y no tergiversar la palabra. La letra mata, sí, la del Antiguo Testamento. Nadie podía cumplir la ley, pero si yo leo todo el contexto de 1 de Corintios, de 2 de Corintios, voy a leer que Pablo dijo, mire, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata. Sí, efectivamente, cumplir la ley mataba cualquiera, nadie. La ley del Antiguo Testamento era, tenemos que hacer para vivir.
Esa era la premisa. Tenemos que hacer para vivir. En el Nuevo Testamento es vivimos, por lo tanto hacemos. Ya somos justificados por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva a obrar. Amén. ¿Están conmigo? Los veo muy calladitos. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros con la palabra? ¿Ok? Como les mostré en Esdras, tenemos que estudiar cuidadosa y diligentemente. Tenemos que obedecer, aplicar y practicar, y tenemos que enseñar mediante el ejemplo y la enseñanza. Y hay una diferencia entre leer y estudiar, ¿no? Colosenses 3:16 dijo Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Es importante conocer la palabra, amados. No es solamente no hable cosas negativas, declare lo que es bueno, sí, confiéselo, reclámelo, aplíquelo. No. Nosotros necesitamos es ministrar con la palabra, no con mis palabras, porque mis palabras se las lleva el viento. Si alguien está quebrantado, si alguien está en dificultades, que podamos usar la palabra misma, es la palabra. Que yo cuando le diga a una persona, mira, el Señor te dice, realmente sea lo que Dios dice en su palabra y no mis palabras. ¿Están conmigo? Es eso lo que importa, es eso lo que es valioso. Tenemos que usar la palabra para consolarnos, para edificarnos, para exhortarnos. Dice 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y aquí Pablo le da una amonestación a Timoteo antes de morir. Él dice, ustedes deben presentarse como personas aprobadas, que usamos la palabra de Dios. ¿Cuántos podríamos decir hoy que Dios nos aprueba por conocer su palabra? Yo no puedo levantar la mano. ¿Cuántos podrían decir, Dios me aprueba porque conozco su palabra? Y eso era el llamado, esa era la petición de Pablo con Timoteo. ¿Ok? Y pueda que todavía no estemos ahí, amados. Yo considero que no estoy ahí. Yo necesito seguir profundizando las escrituras, seguir conociendo al Señor, seguir amándole. Porque en la medida que yo le conozca, yo le puedo amar. Y le puedo seguir y le puedo servir a pesar de. ¿Me entienden? Es imposible no amar a Cristo si yo le conozco. Es imposible. Pero si yo le conozco, ¿y cómo le conozco? A través de la revelación en las escrituras, de lo que Él me dice, de quién es Él, de lo que demanda de mí. En la medida que yo le conozca, yo le puedo amar. Y si yo le amo, yo le sigo y yo le sirvo. Y no importa lo que pase, no importa. Y vamos a permanecer fieles. Vamos a permanecer hasta, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Que podamos decir nosotros igual como dijo el apóstol Pablo. Y dice que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que hay gente que usa mal la palabra de verdad, que usa la palabra para enseñar cosas que la totalidad de la Biblia no enseña. Es decir, que sacan las cosas fuera de contexto. Procura con diligencia, le dijo. Es el deseo y la voluntad. Implica esfuerzo y además buen uso del tiempo. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿de qué se trata el libro de Gálatas? ¿Cuántos me podrían levantar la mano y decir, yo sé de qué se trata el libro de Gálatas? Pero no un versículo, no un capítulo, toda la carta. ¿Cuántos podrían decir? O el libro de Colosenses. ¿O de qué se trata? ¿O a quién le escribí? ¿Cuál fue el público objetivo de Mateo? ¿O cómo se presentó Cristo en el libro de Mateo? ¿O cómo se presentó Cristo en el libro de Juan? De pronto podríamos mencionar algunos versículos, ¿cierto? Sí, yo sé que la armadura del creyente está en Efesios, porque la enseñamos acá, se predicó. Pero ¿cuántos realmente podemos decir, la carta a los Efesios se trata de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? ¿Están conmigo? Es importante que nosotros nos presentemos como aprobados. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un testigo de Jehová viene y nos dice, no, es que Cristo fue creado? Y ustedes, no fue creado, Cristo es Dios. Y resulta que el testigo de Jehová le dice, pero mire que en Colosenses 1:15 de nuestra Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí dice que Él es el primogénito. ¿Y no qué hace?
¿Me entiende? Y no solamente estamos hablando de los testigos de Jehová, de los mormones, de cuanta doctrina parezca, que pueden tomar versículos bíblicos y simplemente montar todo un paquete de enseñanzas y nosotros terminamos diciendo, oiga, sí, tiene razón, yo no lo había visto así. ¿Y cuántas personas han empezado bien y han terminado mal? ¿Por qué? Por no conocer el compendio, toda la palabra en su totalidad. Y dice otras versiones así rápidamente, trazando la palabra de verdad: manejar acertadamente, trazar rectamente, distribuir rectamente, enseñar debidamente, que maneja con precisión la palabra de verdad. Amados, nosotros no podemos negociar con la palabra, no hay cabida para la manipulación y mucho menos para el engaño. Entonces la hermenéutica, para repasar, nos sirve para estudiar, obedecer, enseñar correctamente las escrituras. Necesitamos saber interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Ok? Y hay 3 principios para nosotros como intérpretes. Número 1, toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí misma. Como en el caso de Carlos, le compró un auto ¿a quién? ¿A Sandra? ¿Fue? Todos tenemos el derecho, ¿cierto? Todos. Todo el que lee la Biblia la interpreta de alguna forma o de otra, pero no toda interpretación es correcta. ¿Cómo les quedó el ojo? No toda interpretación. Ay, yo pensé, Andrés, que sí. Y yo leía y yo interpretaba como a mí me pareciera. Amados, no toda interpretación es correcta. Hay una sola interpretación. Pueden haber varias aplicaciones, ¿ok? Pero una sola interpretación. O sea, Dios no juega con su pueblo. Hubo un mensaje claro desde el Antiguo Testamento, desde la misma caída del ser humano. Y el mensaje era la salvación para la humanidad. Dios no está divagando en el desierto como nosotros. Hay un solo mensaje, hay una sola persona, hay un solo camino, una sola fe, un solo bautismo. Hay una sola interpretación. Pueden haber varias aplicaciones y eso lo vamos a ver más adelante. Anteriormente la Iglesia Católica tenía el derecho de interpretar, ¿cierto? Pero resulta que Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, dice, capítulo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces sí es posible entender las escrituras, es posible transmitirla correctamente a nuestras generaciones, pero para eso necesitamos pasar tiempo y hacer un estudio diligente de la misma. ¿Ok? Algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que la Biblia significa algo diferente para cada persona. ¿Han oído decir eso? ¿Sí? Todos tratamos de entender lo que leemos y a veces todos entendemos de manera diferente. Eso es como cuando dice la palabra, el Señor está cerca. ¿Han escuchado? ¿Han leído eso? El Señor está cerca. ¿Qué significa que está cerca? ¿Que ya viene? ¿O que está cerca y ve todo lo que hacemos? Las dos son correctas, ¿ok? Pero tenemos que entender siempre el contexto de lo que estamos leyendo. Es como cuando Titi, estás en el teléfono con una amiga y resulta que alguien de tu familia está ahí y entonces tú dices, bueno, mija, ya le llevo el encargo, ¿cierto? Y la otra se queda pensando y dice, ¿encargo? ¿En qué negocio turbio está Titi? ¿Cuál es ese encargo? ¿Qué es lo que le va a llevar? Empezamos a sacar ideas, ¿sí? Conjeturas, y de pronto terminamos pensando cosas que no son. ¿Por qué se ríe, Vanessa? Ok, no, mentiras. Entonces, y tercer punto, todo aquel que interpreta las escrituras tiene la responsabilidad de ser lo más esforzado, acertado y honesto posible para encontrar el significado correcto en el texto. Por ejemplo, ¿qué quería decir el apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia en Colosas o a la iglesia en Gálatas en el año 48? ¿Qué estaba pensando? Lo que él dijo no es lo que usted y yo estamos pensando para este tiempo. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y escuchamos
que había una ciudad asentada sobre 7 colinas, la gran ramera, la prostituta que fornica con los reyes de la tierra. A veces nos damos la idea que eran helicópteros y misiles y cosas así. Pero resulta que tenemos que entender lo que un cristiano del primer siglo pasaba por su mente cuando leía esto. ¿Sabe qué era? Que les iba a dar la esperanza en medio de la persecución. ¿Quién los estaba persiguiendo? Roma. Y Roma estaba asentada sobre 4 colinas. Y Nerón había perseguido y había matado a los cristianos y ahora estaban bajo el reinado de un hombre llamado Domiciano, el emperador romano en el año 36. Pero si no entendemos esos contextos, entonces vamos a empezar a interpretar cosas y a sacar ideas disparatadas. Ahora, hay algunos prejuicios y presuposiciones cuando estamos tratando de interpretar las Escrituras. Por ejemplo, voy a hablarles de esto. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y primera de Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra corona? A ver, quiero escuchar algunos ejemplos. Andrés González, ¿qué viene a tu mente con la palabra corona? Bendiciones. ¿Alguien más? Leca, ¿para ti qué es corona? Prosperidad. Hermano Osvaldo. Compromiso mayor. Gustavo. Una corona literal. Javier. ¿Corona literal? Ok, algo así, vamos a ver. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Y los otros? ¿Nada? Bueno, vamos a entender un poquito eso. A veces creemos que Dios nos va a coronar como en la realeza, ¿no? ¿Qué tipo de corona nos va a dar realmente el Señor? Pero antes de eso, permítanme mostrarles otro versículo. 2 Timoteo 4 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez y justo, me entregará en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Ok? ¿Será que es algo literal o simbólico? Déjeme decirle que Pablo estaba viviendo en la época griega, ¿ok? Y se hacían muchas competencias greco-romanas, lo que hoy en día se conoce como los Juegos Olímpicos, hasta el día de hoy, ¿ok? Pablo le escribió a Timoteo, que se encuentra en Éfeso y era parte del mundo griego. Y usa unas analogías, el atletismo, la lucha, para decirle a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Yo he luchado contra las falsas doctrinas, he luchado contra los falsos hermanos, contra adversidades, he competido siguiendo las reglas que Dios me dio. Eso le estaba diciendo. Dice 1 Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo, que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo estaba hablando de las competencias grecorromanas en su tiempo. Mire la corona. Pablo se refería a una corona corruptible de laureles. ¿Ok? Pero lo que Dios nos va a dar es algo así como: Gustavo, te esforzaste, crucificaste la carne, viviste para mí, hablaste de Jesús, te persiguieron, pero fuiste firme. Pasa al podio porque tienes la corona que competiste y triunfaste en Cristo. Es simbólico acá, porque el apóstol Pablo habla algo muy común de su época. Cuando leemos que el Señor nos da la corona, nos imaginamos de pronto a Narnia, la Cenicienta, la Bella y la Bestia, Aladino. Pensamos: ay, voy a ser rey, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Bueno, de eso no vamos a hablar porque no tenemos mucho tiempo. Pero los prejuicios que traemos al texto pueden ser no la realidad de lo que el autor bíblico vivía en su época. Por eso es importante el contexto cultural. Y la corona que vamos a recibir es como una guirnalda, una señal de que competiste y triunfaste. Imagínate el esfuerzo tan grande que hace un deportista en los Olímpicos. Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cuánta disciplina. Al final pueden decir: wow, lo logré. Nuestra corona del Señor es que no habrá más llanto, no habrá tristeza ni dolor, estaremos con el Señor. Por eso, amados, esfuérzate, sé santo, vive para el Señor, sacrifica la carne. Habrían muchos más ejemplos, pero por cuestión de tiempo no lo voy
a decir, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si ya me pasé. ¿Ya me pasé? Quiero solamente decirles, y que me faltó decirles al principio, esto era una introducción, ¿ok? Hay mucha tela de dónde cortar, mucho por estudiar, pero si Cristo Jesús se esforzó en explicarle a los dos discípulos acerca del Mesías, empezando desde la ley, pasando por los profetas, si el apóstol Pablo se esforzó tanto, y a lo largo y ancho de la historia han pasado hombres que han dedicado sus vidas, como Juan Calvino, como Martín Lutero, y grandes hombres reformadores que han dejado un gran legado. Nosotros no nos podemos conformar con el versículo que nos mandan por WhatsApp, amados. Necesitamos ser diligentes en las Escrituras. Necesitamos hacer un estudio de hermenéutica. Y bueno, si Dios permite, más adelante, en algún momento podríamos seguir profundizando más en eso. Pero quería darles como un golpecito inicial de la importancia de las Escrituras. Nunca saquen un texto fuera de contexto, porque es supremamente peligroso. Nunca armen una doctrina con un solo versículo, ¿ok? El creyente como tal siempre quiere buscar versículos para sustentar lo que cree, siempre, pero no todo lo que creen es correcto. Y les quiero mencionar solamente un ejemplo, ¿sí? O dos ejemplos, ¿me permiten? ¿Sí? ¿Me regalas? Dos versículos. Esto me parece que sí, súper importante y no quiero dejarlo escapar. Filipenses 4:13, famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y a veces vemos a las personas en el gimnasio tomándose una foto y sacando el pecho y con el músculo y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O de pronto vemos a alguien en la cocina tratando de abrir un frasco de mayonesa o de mermelada y hace y pone ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? O si van a pasar un examen, no, tranquilo mijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si quieres ser reina de belleza, presidente, tranquilo mijo, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Pero resulta que si no leímos el contexto, no vamos a entender de lo que Pablo estaba diciendo. Él estaba pasando pruebas, tribulaciones, luchas, aflicciones, enfermedad. Y dijo, yo he sabido vivir en abundancia, en escasez, en pobreza, en riqueza, en todo, en persecución, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando estés enfermo, cuando haya debilidad, cuando haya escasez, levanta tus ojos al cielo y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2. Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ay, es que no sé si voy a pasar esa entrevista. No lo diga, no lo confiese, rechace, cancele, anule, bloquee y eche al río Paraná. Porque eso no lo puede decir, porque todo lo que nosotros decimos, eso se hace. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Yo reconozco, hace muchos años, yo creía esto, que era verdad. Y eso tiene que ver más con confesión positiva, teología de prosperidad y ley de atracción. Si ustedes hagan el ejercicio, no traguen entero, hagan el ejercicio, lean el contexto de este versículo. ¿Saben qué dicen? No salgas fiador de nadie. No salgas fiador. ¿Por qué? Porque si yo te digo, Jeffrey tiene plata por montón para el matrimonio. No. Por ejemplo, alguien dice, Andrés, présteme plata. Sí. O yo voy a ser su fiador y la persona por X o Y motivo no pudo pagar. ¿Qué hice yo? Me enlacé con los dichos de mi boca. Pero yo no puedo tomar un versículo como estos fuera de contexto y decir que todo lo que usted dice entonces se va a realizar. No. ¿Me están entendiendo? Entonces, ya para terminar, amados, que no, por respeto a los otros expositores, seamos diligentes con las Escrituras, no saquemos versículos fuera de contexto, ¿ok? Y yo estoy seguro que Dios honra a aquel que tiene un corazón humilde y sencillo y dispuesto a aprender su palabra, ¿ok? Muchísimas gracias, Dios los bendiga.